Muy bien, sublime amor, sacrificio de Cristo, justicia de Dios en Él. Cuánto para cantar, cuánto para agradecer, cuánto para también expresar en nuestro corazón al Señor. Y con eso también cantado, ahora vamos a la palabra. Como decimos, ¿no? Ahora nosotros a lo nuestro. Y lo nuestro es aprender y anclar nuestro corazón en la palabra del Señor. Y juntos queremos decir esta oración y le decimos así al Señor: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Mientras corría en mi ruta habitual el día martes de esta semana pasada, en un punto específico ahí de mi carrera, noté que algo se movía, algo extraño se movía ahí con la fuerza del aire. Era distinto a una hoja seca. No era una mariposa. Era algo distinto también a un pedazo de algodón y distinto, por cierto, a un pedazo de esponja. Estaba así entredoblado y ciertamente mientras más me acercaba, más llamó mi atención y mi curiosidad. ¿Qué creen ustedes que era? ¿Qué creen ustedes que era? Pues era un billete de $100. Era un billete de $100, el que nada mal para una corrida matutina, ¿verdad? Sí, un billete de $100 ahí doblado. Y cuando me agacho y lo recojo y lo examino, me doy cuenta, mis hermanos, que era un billete falso. Falso. Y cuando le presto atención, su textura era emplasticada. Y también era diferente a este que tengo aquí en mi mano. Porque, mis hermanos, era falso, el color también era distinto. Y bueno, lo que yo entonces concluí es que ese billete no tenía ningún valor y no tenía tampoco ninguna utilidad que ofrecerme. ¿Ya? Así que, ¿qué hice? Pues lo tiré de nuevo, a que el aire se lo llevara, a que fuera ahí paseando por toda la calle, ¿ya? Y este billete falso, mis hermanos, sin ninguna utilidad y sin ningún valor, ahí siguió su camino llevado por el viento, moviéndose sin sentido, moviéndose sin utilidad. Porque la cosa es esta: el valor y la utilidad pueden ir juntos. Y trátese de un billete de $100 o trátese de 50 o de 20. Miren, lo cierto es que de cualquier denominación que sea un billete, si es verdadero, entonces usted sabe que puede tener una utilidad. Y lo comprueba cada vez que usted va al supermercado. Y por muy de dólar que sea, aun cuando vaya a la tienda de dólar, tiene un valor y tiene un poder adquisitivo y tiene una utilidad que usted mismo comprueba cuando lo usa, ¿no es cierto? Así es que yo me quedé ilusionado con el billete de $100. Pero, mis hermanos, el valor agregado, el valor y la utilidad que decimos van juntos. El valor agregado, la plusvalía del creyente, el valor del creyente, la utilidad del creyente es algo que Pablo insistentemente él trata en la epístola a los tesalonicenses. Pablo, hasta este momento a donde ha llegado con los tesalonicenses, les ha hecho creer el valor que tienen en Jesucristo, la plusvalía que tienen, oiga, no por los méritos propios ni por el esfuerzo propio que cada uno de ellos puede hacer, no, porque la plusvalía y el valor y la utilidad que ellos tienen es externo a ellos. La gracia se les ha manifestado, la gracia se les ha dado, y es por eso que a partir de ahí la gracia les da a ellos un mérito y una dignidad distinta.
les da a ellos un valor y les da a ellos eso que también para nosotros hoy necesitamos aprender, necesitamos recordar. Mis hermanos, cada uno de nosotros, Pablo nos ha dicho desde el domingo anterior que porque estamos completos en Cristo, entonces nosotros podemos seguir adelante. Porque la palabra completa se nos ha dado, entonces nosotros podemos recurrir a ella para establecer bien cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros pensamientos y perspectivas acerca del mundo que nos rodea. Es que cuando venimos a darnos cuenta de la intensidad de cuánto valemos, podemos unirnos a lo que Pablo le continúa diciendo a estos tesalonicenses. ¿Quieres saber qué más el apóstol Pablo les dice a ellos? Pablo ha sabido conducir hasta este momento en la carta el incremento del valor agregado que ellos tienen ahora. Y es ahí donde los méritos de Jesucristo en su gracia que han recibido los lleva a ellos a que esta plusvalía sea única. La plusvalía suya y mía, mi hermano, no es cualquier cosa. No es algo que puede desecharse. Es algo que tiene un valor intrínseco por la gracia que hemos recibido. Y eso nos hace únicos, dice Pablo. Así es que en esto de estar completos en la palabra, en esto de estar completos en el Espíritu Santo que se nos ha dado en nuestra vida, Él nos sigue animando. Por eso es que el título del día de hoy es una vida con plusvalía. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 9 al 12. Hoy estaremos ahí, Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Y leemos los primeros versículos 9 y 10 para encontrar a dónde más les conduce el apóstol Pablo. Mírelo conmigo allí en el versículo 9 y versículo 10. Y sí, les invito a que lo saboreen conmigo, por favor. Así que desde ahí donde usted está, vamos, venga a lo nuestro, a aprender y leamos juntos. Dice así: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El principio que Pablo nos pone sobre la mesa el día de hoy, el primer principio es este: mis hermanos de Cornerstone Español, que se reúnen el día domingo a las 11 de la mañana, lo que Pablo nos está diciendo aquí es: muestra tu valor agregado en la gracia entre iguales. Muestra tu valor agregado en la gracia entre iguales. Y la pregunta es: ¿quiénes son estos iguales a mí y a usted? Está hablando de la familia de la fe. Y note allí en el versículo 9, Pablo no va a desarrollar lo que está diciendo ahí. Al contrario, Pablo lo está resumiendo porque él es consciente que hay algo en ellos que está sucediendo y que él no necesita enseñarlo. Al contrario, lo menciona y lo anima y dice: ustedes lo están haciendo bien y continúen así. Crezcan más y más en eso que ya están haciendo. Entonces, Pablo aquí no se detiene mucho tiempo. Él no va a agotar una enseñanza que él ya la da por aprendida de parte de ellos. Entonces, la gracia de estos iguales hermanos en la fe tesalonicenses se llama amor fraternal. De hecho, la palabra ahí es Filadelfia. La palabra es amor fraternal entre familia de Dios. Y eso viene, Pablo está llevándoles a dónde es que comienza esa experiencia de vida fraternal. Y miren, hermanos, esto no es un asunto de que hay que decirlo, hay que mencionarlo, hay que repetirlo, porque es bueno que sepamos que unos y los otros. Miren, es que esto tiene raíces profundas doctrinales. Atención, por favor, porque no se trata de que, hermanitos, hay que llevarnos bien, hermanos, tratémonos bien, cuidémonos unos a otros, y repetir unos a otros. No,
esto no es solamente una verborrea o un vocabulario evangélico. Se trata de una doctrina profunda en la Escritura. Es que Pablo, cuando está diciendo, hermanos, ahí en el versículo 9, del amor fraternal, es que Pablo está pensando en dónde es que comienza ese amor fraternal. Ese amor fraternal que ellos han aprendido y que se inicia a partir de la experiencia de cada uno de conocer a Jesucristo. Miren, el amor fraternal es algo profundo que Pablo trata, y le voy a decir por qué. Porque la cultura romana era una cultura individualista. Porque la cultura griega era una cultura individualista. Y lo que Pablo está aquí poniendo cimientos fuertes, grandes, enormes, es que esa familiaridad que nace a partir cuando cada uno tiene un encuentro con Jesucristo, verdadero, serio, genuino, eso lo pone en identidad con alguien más, con otro igual que él, que confiesa la misma fe doctrinal, que en Cristo podemos ser salvos, que en Cristo podemos ser familia, que en Cristo podemos tener e ir más allá del labio de solo llamarnos hermanos y que asumimos que somos familia. Es mucho más que eso. Se trata de algo entrañable, dice Pablo, que yo no tengo necesidad de enseñarles a ustedes más, dice él. Fíjense, por una razón. Y esto es lindo. Miren, hermanos, esto es hermoso lo que Pablo nos está diciendo en el verso 9. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Y oigan esto, hermanos, esto es fascinante, porque los tesalonicenses han sabido discernir cuál es el propósito de ellos en la fe de la familia espiritual, cuál es el propósito de la unidad y de la identidad comunitaria. Es decir, cuando Pablo menciona a Dios acá en el versículo 9, recuerde a quién ha mencionado él en el versículo 8. Mírelo, por favor. Porque en el versículo 8 Pablo ha hecho alusión al Espíritu de Dios, ha hecho alusión al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que inspiró la palabra. Es el Espíritu de Dios que ilumina, el Espíritu de Dios que da convicción a uno. Es el Espíritu de Dios que nos dice que somos para Él y cuánto venimos a valer para Él y cuánta utilidad Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere sacar, hermanos, quiere sacar ganancia con usted y conmigo. Así está dicho allí por el apóstol Pablo. Han aprendido directamente ustedes de Dios. Y esto es hermoso, porque hay algo que me queda bien claro a mí. Y es que nadie, óigalo, nadie, absolutamente nadie supera al Espíritu Santo para enseñar. Nadie supera al Espíritu Santo para redarguir. Por mucho que queramos ser responsables en la palabra, jamás yo voy a ostentar superarlo a él. Y Pablo, precisamente, él hace una declaración absolutamente contundente, que el maestro de ellos ha sido el propio Espíritu Santo, en el cual ellos han discernido quiénes son unos con otros. Qué lindo, ¿no? Diga amén a esa verdad. Porque, mis hermanos, aquí todos nosotros por igual, entre iguales, tenemos que vernos cuánto vale cada uno para el Señor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso celebrar la mesa y que esa sangre y que ese cuerpo partido del Señor costó tanto mi pecado, mi vida y la suya, como para vernos de otra manera. Y Pablo allí, entonces, él les lleva a que se den cuenta quiénes son ahora, porque recordemos el contexto en el cual ellos viven. Los tesalonicenses, ellos viven en un contexto romano, griego, individualista. Y atención, porque esto nos tiene que echar, hermanos, echar una mirada al pasado. ¿Cómo es que nace la iglesia? Recordemos muy bien qué sucede allá en Hechos capítulo 2. Y lo que cuenta Lucas en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allá, esa fiesta que era unitiva para el pueblo de Israel, la experiencia de venir a una fiesta llamada Pentecostés, que era en el Antiguo Testamento la fiesta de los primeros frutos. Y esa fiesta de los primeros frutos convocaba a la unidad comunitaria.
Y ahí en Hechos capítulo 12 nos menciona que ahí nace la iglesia. La iglesia nace en un contexto fuerte de unidad comunitaria. La iglesia va a ser al principio estrictamente judía. En Jerusalén, aquellos que estaban en el aposento alto van a ser ungidos con el Espíritu Santo. Y desde ahí en adelante Lucas se encarga de describir cómo es que el evangelio corre y cómo el evangelio también se desarrolla en todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, que lo confiesan. Y cuando lo confiesan y lo reciben, el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de ellos. Es que Lucas en Hechos 2 en adelante, él hace una descripción geográfica. Y la iglesia que era judía enteramente al principio, mis hermanos, lo que Lucas describe es una iglesia que pasa de ser judía a ser gentil. Y es que en el camino va a haber un desarrollo geográfico desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que va a haber un desarrollo también más allá de lo étnico, porque la salvación no se va a centrar solamente en un pueblo llamado Israel. Va a ser un evangelio que va a involucrar también a otras etnias. No solamente va a quedar restringido a un pueblo escogido, sino a todo aquel que confiese a Jesucristo. Y por eso es que Lucas continúa desarrollando eso, ¿no? Geográficamente, étnicamente, de ser una iglesia judía a incluir samaritanos, a incluir gentiles, a incluir a cualquiera de cualquier raza. Por eso es que es hermoso el himno aquel de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Miren, es que Juan también lo vio así, en la consumación ya de todo lo que tiene que suceder. Juan, en revelación del Espíritu Santo en la isla de Malta, allá él ve y vi gente, dice, de toda tribu, de lengua, de raza y de nación, no de un pueblo, porque la salvación va más allá de lo étnico. Hermanos, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es venir. Y es la iglesia que nace con un espíritu fuerte de unidad y de comunidad también. Y lo que nos hace ser uno es el sello del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos hace ser familia. Y entonces muestra, dice allí el principio, ¿no? Muestra el valor agregado de la gracia entre iguales nosotros. Pero también esa gracia ya va más allá de solamente nosotros en un determinado lugar, por lo que dice el verso 10. Mire cómo también Pablo aquí lo sigue desarrollando en el verso 10. Y también dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están ¿dónde? Díganlo, ¿dónde? En Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ¿no? Ustedes lo han sabido discernir de parte de Dios directamente a partir de lo que el Espíritu Santo les ha confirmado. Y lo han hecho así también en toda Macedonia. Y por Macedonia entendemos al menos las ciudades que se han mencionado previamente también ahí en el contexto en el libro de Hechos, que es Berea, que es Filipos. Y miren, Macedonia ha sido una provincia que a lo largo de la historia ha tenido diferentes secciones, norte, sur, y políticamente ha tenido diferentes divisiones. Qué emocionado estoy, ¿verdad? Caray. Pero lo que Pablo está diciendo, miren, ustedes, lo que hacen, lo que son, ha trascendido a toda la provincia romana de Macedonia, siendo Tesalónica la principal ciudad de esa provincia romana. Ha llegado hasta allá, dice. Entonces yo no tengo que enseñarles a ustedes nada. Ustedes lo han sabido aprender directamente de Dios, porque así es como la fe se manifiesta, entre iguales y con otros también más allá. Y es ahí donde lo que Pablo se limita a decir, ¿no? Lo que están haciendo, háganlo bien y mejor y abunden más y más en ello, dice al final del verso 10. Ahora yo le traigo otra vez el billete de 100. Aquí está el billete. Este es legítimo.
Ahora yo le pregunto, ¿cuál sería, si yo le doy este billete de a 100 a usted, qué sería la utilidad inmediata que usted le daría a estos $100? Dígame, piénselo por unos minutos. ¿Qué utilidad usted le daría a estos $100 en un billete legítimo? Yo me voy a dar un buffet, dice alguien por ahí. Bueno, pero tal vez usted pensará, bueno, esos $100 me servirían a mí para ir al mercado, comprar carne, huevos, leche, pan, llenar un poco el refrigerador, una necesidad inmediata. Ahora, yo le quiero preguntar algo. ¿Cuál cree usted que es la necesidad evidente en esta familia? Piense por un momento. Es una pregunta. Nos estamos llevando a un momento de reflexión, preguntándonos cuál es la necesidad específica que yo identifico en este grupo, en esta familia. Piénselo por un momento. ¿Cuál es la necesidad? ¿Ya? Una pregunta para la reflexión, pero no nos vamos a quedar ahí porque aquí viene la otra pregunta. Si usted ve algo inmediato como una necesidad que usted la considera así, aquí viene la otra pregunta y la pregunta es, ¿cuál sería su mayor aportación, utilidad para llenar esa necesidad? Porque le voy a decir qué pasa en otros lugares. Lo que pasa en otros lugares es, bueno, para eso se le paga al pastor que lo haga él, ¿verdad? Y toman al pastor como que si fuera su empleado, ¿ya? Yo estoy libre de eso acá en esta iglesia, porque yo entiendo, a la luz de cómo los veo a ustedes, que la obra de una iglesia local es de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces yo le vuelvo a la pregunta de nuevo. ¿Qué sería la aportación y la utilidad inmediata para solucionar y llenar esa necesidad acá en este grupo? ¿Quiere que le dé algunas ideas? A lo mejor usted podría pensar en que alguien necesita ser consolado. A lo mejor usted podría identificar proveer materialmente a alguien. Porque muchas veces lo que nos detiene para ser genuinos, para ser íntegros en expresar algo de nuestro corazón y que nos limita y que nos inhibe y que nos evita también expresarlo es que nos da pena. Pero ¿sabe? Cuando identificamos una necesidad, no es solamente para identificarla, es para llenarla también. De ahí que yo me vuelvo útil. De ahí que yo no me quedo solamente en las líneas teóricas. De ahí que mi corazón puede ser movido a responder útilmente. Un billete falso es inservible y que se vaya y que se pierda y que se desaparezca, lo que sea. Pero le quiero proponer algo más. Quizás no solamente sea de consolar a alguien o de proveer materialmente a alguien. Puede ser de animar a alguien en su fe. Puede ser también, a lo mejor, recomendar a alguien para un trabajo. Es una manera de apoyar a alguien a que sus opciones lo puedan conducir a puertas abiertas para un trabajo. ¿Qué tal una recomendación? Ahora, entonces yo quiero ser más práctico. Le invito a que usted identifique a alguien de este grupo. Le invito a que usted identifique a alguien en este grupo. Y que usted pueda tomarse el tiempo esta semana de llamar por teléfono a esa persona que usted escoja y que usted le pregunte, como preguntan en el supermercado, en los negocios, lo que hacen allá cuando usted toma el teléfono y marca un número para una empresa. ¿Qué es lo que le preguntan a usted? ¿Qué es lo que oye usted cuando levanta ese teléfono y quiere hacer una consulta? ¿Qué es la pregunta que usted escucha en inglés? ¿Cómo? How may I help you?
Qué linda sería esa pregunta en español para alguien de este grupo, ¿no? Y que usted al escoger a esa persona le diga: hermana, hermano, dígame cómo le puedo ayudar. ¿Y sabe qué? Yo no lo voy a estar fiscalizando, no, porque yo quiero creer que tanto puedo ser movido yo de escoger a alguien. Y por cierto, lo quiero aclarar, porque si yo escojo a alguien, por favor los demás no se me vayan a resentir y decir que yo tengo favoritismo, y decir que a mí no me quiere y que a mí me odia, y así le van sumando de todo cuando de pronto pasan cosas así, ¿no? Y total que el pastor termina siendo un gran villano. No, ¿sabe qué? Este es el gran reto, que usted identifique a esa persona, que usted le llame a esa persona y que usted le diga: hermana, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Ahí está la practicidad de Pablo al mostrar nuestro valor agregado entre iguales. Y ahora, después de decir eso, va a pasar a decir otra cosa en el versículo 11 y en el versículo 12, en nuestro siguiente principio. Miren lo que dice el versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Miren, este Pablo es bien práctico dentro del grupo y es bien práctico fuera del grupo. El principio aquí, en los versículos 11 y 12, Pablo también va a decir: muestra tu valor agregado en la vocación responsable. Muéstrate como cristiano donde te mueves, con quienes estás, de una manera responsable, va a decir Pablo en los versos 11 y 12. ¿Por qué? Porque Pablo lo que les está así, hoy sí, enseñando y él está desarrollando es que la fe, mis hermanos, oigan esto, la fe no nos abstrae de donde estamos. La fe no nos desvincula de donde estamos. La fe no nos aísla de dónde estamos y con quiénes estamos. Es que Pablo también va a ser práctico para que cumplamos, dice, cumplamos con nuestros deberes. Y es que muchas veces, y por lo que también Pablo, miren, va a hacer una diferencia de meses nada más para escribir la primera carta, y van a transcurrir unos pocos meses en el mismo año en que Pablo les escribe la segunda epístola. Y ahí en la segunda epístola Pablo va a ampliar esto que está diciendo acá, porque muchos cristianos se habían dado a la tarea de decir que como Cristo ya viene, entonces yo abandono mi trabajo. Como Cristo ya viene, entonces yo dejo de hacer lo que hacía. Entonces como Cristo ya viene y se vuelven, les voy a decir algo, hermano, muchos, pero muchos se han vuelto fanáticos en eso. Y se amparan a una espiritualidad o falsa espiritualidad, refugiándose en algo que es grande, en algo que es glorioso, y que es algo que esperamos y que confesamos precisamente al celebrar la mesa del Señor, porque hasta que Él venga, dice, claro que sí, caminamos en esperanza, pero eso no nos exime de que nosotros nos privemos de hacer valer la gracia de Cristo donde nos movemos. Mire de qué manera en el verso 11 Pablo lo menciona allí. Y procuréis, dice, miren esta palabra en el texto original. ¿Sabe lo que significa? Alejandra, tienes tú tu texto griego ahí, porque Alejandra habla griego también, así que hablar del griego aquí para mí es un tremendo problema, ¿no? Entiende griego mejor que yo, pero le voy a decir qué significa esta palabra procurar a cada uno. Pablo le está diciendo procura, procura, y la palabra que él usa para procurar, dice Pablo, es la palabra sé ambicioso. Sé ambicioso, dice Pablo, aspira a algo, está diciendo Pablo con una emoción fuerte. Y entonces aquí esto de ambicionar algo, procurar, mis hermanos, está en un sentido positivo, no en algo negativo. No, yo no voy a ambicionar, hay una ambición que es así individualista, como la hemos dicho, ¿no? Yo, mío, mí, siempre, no. Pablo dice, ambiciona algo que es positivo, ambiciona algo que es espiritual, ambiciona algo que va más allá de ti mismo. Y lo que él está diciendo ahí, procura vivir, dice, tener tranquilidad. ¿Cómo es esto? Tranquilidad.
Aquí se traduce tranquilidad. No he visto las otras versiones en inglés, pero la palabra también tranquilidad, lo que Pablo está diciendo, vive en medio de las circunstancias que todos tenemos y que perturban a la gente. Vive, está diciendo Pablo, que tu conducta se caracterice no por la perturbación, no por la ansiedad, no por estar desquiciado muchas veces incluso, no para temer y vivir en ansiedad. Miren, hay un alto porcentaje de gente que vive en una ansiedad terrible día tras día. Se levantan ansiosos y se van a la cama ansiosos. Y oigan, no es por las cosas del presente solamente que son reales, si es que están anticipando aquellas cosas que a lo mejor puede pasar y que no terminan pasando. Hasta por eso viven ansiosos. Necesitamos gente tranquila. Y precisamente la palabra tiene que ver con quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, stand still. Sí, y cuando te quedas quieto, hasta eso es de testimonio a la gente que esté. Miren, hermanos, este mundo está tan loco, pero tan loco. La gente anda tan desesperada en medio del ruido del mundo, en medio de las inundaciones, en medio de los incendios, en medio de la economía, del caos de la economía. Miren, hasta el día de hoy la gasolina subió a $5. Solo para que tengan una buena noticia, que vayan a poner gas ustedes. Bueno, gasolina. Pero aquí Pablo les está diciendo, oigan, que también el valor agregado de su fe, que la muestren también en donde vive, con quienes están. Pablo es bien práctico. Y entonces ahí en el verso 11, procuréis tener tranquilidad y ocuparos, dice, ocuparos. Es esto que hemos dicho. Él va a continuar en la segunda carta. No renuncies, ni siquiera te refugies en tu fe, que por ser cristiano. Y miren, hermanos, he tenido muchas experiencias de cómo muchas personas abusan de esto de ser cristiano. Viven que por ser cristianos y que por honrar a Dios están pedir permisos en sus trabajos. Muchos, oigan, el testimonio es de pedir adelantos de salario. Hasta han tenido que manejarse en políticas, en lo laboral, para decir que una persona no puede pedir un adelanto de su salario más allá del 10%. Y le voy a decir por qué. Porque cuando una persona pide adelanto, ya después de lo que recibe no es ninguna motivación para trabajar. Por eso es que si alguien va a pedir un adelanto de su salario, lo máximo es un 10%. Por lo menos que el 90% le motive a trabajar con ganas, pues. Y muchas personas se refugian con que son cristianos y entonces con eso quieren evitar ser diligentes, ser cumplidores, ser responsables, ser personas que se dediquen, dice, dedíquense a sus negocios. Tu fe te debe de llevar a una perspectiva de también ser testimonio. ¿Dónde estás? ¿Con quiénes estás? Ocúpate, dice Pablo. Ocúpate, y que ahí tú puedas también influenciar. Pablo lo dice, y el sentido de la palabra ocupar aquí tiene que ver con cuánto yo influencio a los demás con mi testimonio como poseedor de la gracia de Cristo. ¿Cuánto podemos ser de influencia a los demás? Está diciendo Pablo. Por eso es que ocuparme, mire, ¿qué es lo lógico? Piense, ¿qué es lo lógico de ocuparse? Lo lógico de ocuparse es que yo no me voy a meter donde no me importa. No me voy a meter donde no me llaman. ¿Sí? Ocúpate en tus negocios, dice Pablo. Ocúpate en lo que estás haciendo. Que influencies a la gente cerca de ti y que no te andes entremetiendo o entrometiendo, como quiera llamarlo, de las dos formas es aceptable según la lengua castellana. No te andes entremetiendo donde no te llaman. Y es que una persona desocupada, dígame, ¿qué piensa una persona desocupada? ¿Qué piensa una persona displicente?
Y saben, ustedes están viendo a un hombre que sabe utilizar todas las ramas posibles de la tecnología que yo pueda dominar. Yo no estoy en contra de la utilidad de las redes cibernéticas. No, yo las uso, las usamos para promover nuestros mensajes, para comunicarnos con la gente a distancia en tiempo real, para recabar información. No, yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra del ocio que le hace cambiar prioridades a la gente. Y cuando venimos a esto de una vida desocupada, usted sabe qué más le puede agregar a una vida que es desocupada. Entonces Pablo está diciendo: da testimonio, influencia a otros, sé diligente, sé cumplidor, sé responsable. Pero saben, yo he estado presente en una oficina donde alguien que es cristiano, los que están alrededor suyo, que son inconversos, dicen del que es cristiano: este siempre viene tarde. Miren, cuando yo oí eso, hasta a mí me dio vergüenza. Hasta a mí me dio vergüenza escuchar de los incrédulos decir del que es cristiano: él siempre viene tarde. Es el último en llegar y es el primero en irse siempre. Dios mío. Y Pablo está diciendo: una persona ocupada evita la pereza, la desidia y meterse donde no lo llaman. Entonces es así como Pablo lo va a seguir desarrollando. Mire, Pablo es tan práctico, pero tan práctico porque una persona desocupada que no trabaja es una persona que no obtiene un salario y es una persona que termina pidiéndole a la gente. Y por eso es que Pablo les dice: así cuando yo estuve con ustedes, ustedes me vieron trabajar a mí para no ser gravosos a ustedes. Nosotros se los enseñamos en primera línea, de primera mano. Y por eso es que en el capítulo 3, verso 10 de la segunda epístola, Pablo les va a decir tan prácticamente como lo puede entender cualquier persona en cualquier lugar. Y Pablo va a decir allá en la segunda carta: pues el que no trabaja, que no coma. Digo, ¿qué más práctico que eso? Para que sepan andar, dice, honradamente con los de afuera. Y los de afuera son los incrédulos. Y ahí termina diciendo Pablo: y no tengáis necesidad de nada. No te refugies, no te abstraigas, no te aísles, no te así desvincules de lo que estás haciendo. Sé buen trabajador. Miren, uno de mis profesores, el doctor Emilio Antonio Núñez, es una eminencia ese hombre. Gracias a Dios que yo tuve la dicha de tener a ese hombre como maestro. Pues su hijo, él lo cuenta. Y claro, para un hombre del calibre de don Antonio Núñez, ¿verdad?, esperaría que el hijo fuera igual a él o mejor si quiere. Pero sucede que el hijo, lo que él deseaba, ser vendedor de carros. ¿Ya? Y él lo cuenta el doctor Núñez. Y él dice: como todo papá realista, sensato, y que no le va a obligar al hijo a hacer lo que él quiere que sea, sano para todos. Ok, hijo, le dice, ¿querés ser vendedor de carros? Pues busca ser el mejor vendedor de carros de todo el estado de California. Y oigan, yo lo conozco porque trabajo con él en diferentes capacitaciones. Terminamos trabajando juntos. Y saben que este hombre perfiló dentro de los primeros 10 en Estados Unidos como vendedor de carros. Y no solamente eso. Después este hombre entró en un seminario a sacar sus grados y a terminar sus credenciales teológicas hasta el doctorado. Y trabajamos juntos. Digo, ¿por qué lo cuento? ¿Por qué lo estoy contando, por cierto? Porque necesitamos, hermanos, tener complacencia ante Dios de cómo podemos ser útiles, nos movamos donde nos movamos. El hombre fue de los mejores,
vendedores de carros acá en California, pero también es un hombre que hoy por hoy está, Dios lo llama, Dios lo capacita y Dios lo sigue usando de una manera extraordinaria. Ahora, ¿a qué venimos entonces con esto? Porque la comunidad nos exige que seamos cristianos de influencia, con nuestra comunidad, de dar testimonio, de que ellos huelan nuestra vida de gracia en Cristo en las situaciones donde nos exponemos continuamente con la gente y en aquellas que son eventuales. ¿Se acuerdan de lo que les conté del parqueo aquel en Los Ángeles? Bueno, déjenme contarle otra historia. Iba yo en mi carrera también, vespertina, y me encontré otra cosa. ¿Saben qué me encontré? No fue un billete de 100, fue una billetera. Y cuando la vi, la recojo y que veo y no había cash, pero venía cargada con tarjetas de crédito. Ahí estaba la licencia y ahí estaban otros documentos. Y lo primero que yo hice fue, justo a la entrada de nuestro vecindario, llego a la casa y que tomo agua y que le digo a mi esposa, ya vengo, voy a ir a la policía de La Verne. ¿Y a qué? Pues voy a ir a dejar esto, y le conté. Y saben, me voy a la policía de La Verne, allá en La Bonita. Llego, me atiende el policía, le digo por qué estoy ahí, encontré esto y aquí está, me toma mis datos, mi nombre, etcétera. Y cuando yo salgo, bajando las gradas del departamento de policía de ahí de La Verne, otra persona iba entrando y buenas tardes, nos saludamos. Y yo saliendo, él entrando, yo yendo para mi carro, me subo a mi carro, enciendo el carro y de repente veo que alguien sale corriendo de la policía, del departamento de policía, y que me va a buscar. Y quien me fue a buscar fue la persona precisamente que iba a buscar su cartera, su billetera, y que nos cruzamos entre las gradas. Y llega allí, me interrumpe, yo ya me iba y me dice, y me detiene y me dice, ¿usted trajo la billetera esta? Y le digo, sí, pues es mía, muchas gracias. Y le digo, no, yo sé lo que es perder papeles importantes, le digo. Y por eso vine y por eso la traje. ¿Ya? ¿Y saben qué pasó? Me dio la oportunidad para hablarle de quién es Jesucristo. ¿Y sabe qué me dijo? Miren, el hombre se registraba así y buscaba de nuevo la billete para buscar dinero para recompensarme. Me dice, perdón, me dice, discúlpame que no tengo dinero para darte una recompensa. Le digo, no, mi recompensa es que tú los tengas en tus manos. ¿Y sabe qué me dijo al final? Me dice, de veras, gracias, porque ya nadie hace esto. Yo le cuento de las aventuras de mi vida, al natural, a lo diario, a lo cotidiano. Y mire, usted no es tan diferente como a mí. Por lo menos busquemos de las maneras continuas o eventuales oler a Cristo. Y que cada una de esas oportunidades nos permita ser diligentes en mostrar el valor agregado que tenemos. Porque yo hubiera sido otro, no, pues que sufra, así como a mí me tocó sufrir una vez cuando perdí mis documentos, pues también por descuido. Por favor. ¿Ya? Sea puntual en el trabajo. Evite los permisos constantes. Evite los adelantos, los préstamos. Evite notificarse como enfermo cuando no es cierto y se va a la playa. Evite notificarse como enfermo, de decir que se siente mal solo porque quiere darse algún recreo. Evite la declaración de sus impuestos falsamente. ¿Y cuánta persona falsea su declaración de impuestos para pagar menos? Pablo es práctico, ¿verdad? Y Pablo es tan práctico que nos deja con esta verdad. Y la verdad que él nos deja, la verdad que Pablo nos da, es el valor de la gracia. Es creída por otros al darle crédito con nuestra vida. El valor de la gracia es creída por otros al darle crédito con nuestra vida. Y que el Señor cumpla esa palabra en nuestro corazón. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias por tenernos aquí.
por recordarnos cuánto valemos para ti y cuán útiles podemos ser para ti. Yo oro, Señor, que esta palabra no solamente nutra nuestra alma sedienta de ser constantes, que el ser hijos tuyos, Señor, por el contrario de aislarnos, nos exponga aún más para crecer aún más, dando a conocer la gracia tuya, valedera, creíble, comprobable por nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y gracias por guiarnos en tu palabra, en tu verdad, y todos juntos acá te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.